Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos un día más al programa en el que analizamos toda la actualidad en las últimas horas, todos los conflictos que están sobre la mesa en estos momentos, mirando a Israel. Les contábamos hace apenas unas horas una oferta de paz, por lo menos una oferta de una pausa de 2 meses a cambio de la liberación de todos los rehenes, que ya les podemos adelantar que jamás está rechazando. Miraremos un día más al Mar Rojo con nuevas tensiones, nuevos ataques por parte de Reino Unido y de Estados Unidos y un nuevo aviso por parte de Irán. Dice Estados Unidos pues que estos ataques lo único que están haciendo es avivar aún más este conflicto. Por supuesto, miramos un día más a lo que sucede en esta guerra en Ucrania con bombardeos por parte de Rusia en Kiev y en Kharkov. Enseguida les contamos todos los detalles sobre esto en un momento en el que hay rumores de nuevo en Ucrania de una posible destitución de Zaluzhny por parte de Zelensky y además pendientes de la OTAN con este Steadfast Defender que va a comenzar esta misma semana, es lo que ha dicho el propio Jens Stoltenberg. Empezamos hablando de lo que les comentábamos, de este movimiento por parte de Israel, más bien por parte de Hamas, que rechaza la oferta de Israel. Un alto funcionario egipcio que ha hablado con The Associated Press bajo condición de anonimato dice que el grupo de Hamas ha rechazado la propuesta de Israel durante el fuego de 2 meses en el que Hamas liberaría a rehenes israelíes a cambio de prisioneros de seguridad palestinos. Este funcionario dice que los líderes de Hamas también se han negado a abandonar Gaza y exigen que Israel se retire completamente del territorio y que permita que los palestinos regresen a sus hogares. Según la propuesta de Israel, a Yahya Sinwar y otros líderes de Hamas en Gaza se les iba a permitir trasladarles a otros países. El funcionario dice que Egipto y Qatar, que han negociado acuerdos anteriores entre Israel y Hamas, están desarrollando una propuesta de varias etapas para tratar de cerrar las brechas. La propuesta incluiría poner fin a la guerra, liberar a los rehenes y presentar una visión para resolver el conflicto palestino-israelí. También al Mar Rojo, fuerzas estadounidenses y británicas han llevado a cabo una nueva ronda de ataques en Yemen. Es la segunda operación conjunta de las dos naciones contra este grupo. Según ha informado el propio Pentágono, el objetivo ha sido un sitio de almacenamiento subterráneo Houthi, así como las capacidades de misiles y vigilancia utilizadas por el grupo miliciano alineado con Irán contra el transporte marítimo del Mar Rojo. Precisamente del Mar Rojo pasamos a nuevos avisos, nuevas advertencias por parte de Irán, en este caso a Estados Unidos, a través de un serio mensaje. Dicen textualmente de que los ataques contra los hutíes de Yemen son un error estratégico y una intensificación del conflicto en Oriente Medio, dice Abdollahian, ministro de Asuntos Exteriores iraní, que envía un mensaje serio y una advertencia a Estados Unidos afirmando que su acción conjunta con Reino Unido contra Yemen y el Mar Rojo son una amenaza a la paz y la seguridad en la región. Pendientes de Irán también, como les decíamos, del conflicto en Ucrania con una oleada de ataques con misiles de alta precisión que el ejército de Rusia ha lanzado esta misma mañana sobre varias ciudades ucranianas. En concreto, el Estado Mayor del Ejército Ucraniano ha reportado impactos en Kharkov, en Kiev, en Sumy, en Pavlograd, en Dnipro y en Zitomir. Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania ha denunciado hoy el lanzamiento por parte de Rusia de un total de 41 misiles de diversos tipos, de los que 21 habrían sido derribadas por las defensas ucranianas en diversas regiones del país. Entre el armamento utilizado suman 15 misiles de crucero y otros 12 misiles balísticos, según dice, eso sí, Ucrania. Miramos precisamente a Ucrania, hablamos de Kiev, donde circulan rumores de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky va a despedir al jefe de sus fuerzas armadas, al general Valery Zaluzhny. Ya saben que Zelensky y Zaluzhny han estado enfrentados durante algún tiempo. De hecho, es probable que esta pueda ser la excusa, sobre todo teniendo en cuenta las pérdidas en Avdiivka y sus alrededores, que es, como saben, un bastión militar ucraniano justo al norte de Donetsk. Se rumorea que Kirilo Budanov, jefe de la inteligencia militar, podría sustituir a Zaluzhny. Enseguida hablamos de todo esto con nuestros expertos, pero antes vamos con una última noticia. Antes vamos a mirar a la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Ha publicado un vídeo en ruso muy bien producido para intentar persuadir a los empleados de los servicios de inteligencia rusos de que cambien de bando y trabajen como agentes dobles para Washington. Es lo que informa la agencia Reuters y aquí está el vídeo. Pendientes de este vídeo que enseguida les vamos a mostrar, enseguida se lo mostramos también a nuestros expertos para que echen un ojo y sobre todo para que nos den su punto de vista, su opinión, pero antes miramos a la OTAN. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, preguntado por la prensa en el día de hoy, asegura que no ve una amenaza directa o inminente contra ningún aliado de la OTAN, pero eso sí recuerda que ha aumentado la presencia de tropas en el flanco este de la misma y que esta semana va a comenzar el ejercicio militar más grande en décadas, como ya les contamos, con más de 90.000 participantes. Escuchamos a Stoltenberg que dice que no hay ninguna amenaza directa contra la OTAN. Any direct or imminent threat against any NATO ally, and therefore we
of course, monitor closely what Russia does. We have increased our vigilance, our presence in the eastern part of the alliance. But the whole idea of that is to prevent. Como ven, muchos temas que tenemos encima de la mesa, muchos temas que debatir y que analizar de la mano de nuestros expertos. Hoy contamos con Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando. Encantado, como siempre, estar con vosotros. Me parece que tenemos un problemilla ahí con el sonido, Fernando, enseguida lo apañamos. El botoncito. Estoy fatal. Ahora, los cascos. perdonar, ya es que yo me faltaba algo. Anda que es pequeño. Nada, encantado de estar con vosotros, como siempre. Un placer, Fernando. Me había puesto aquí en modo espectador. Es decir, no puede ser. También, también está bien participar como espectador y también está bien, sobre todo, pues teniendo en cuenta que hoy contamos con Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Buenas tardes a todos. Un placer tenerles a los dos por aquí. Si os parece, empezamos por lo último, la última noticia que ha salido en torno a Israel con Hamás, que habría rechazado esta propuesta, este posible acuerdo, un acuerdo que sería 2 meses de tregua a cambio de la liberación de todos los rehenes israelíes, una oferta pues que en principio ponía sobre la mesa Israel y que Juan Antonio ya sabemos que Hamás ha rechazado. Es normal, no es una propuesta seria, pero si lo pensamos un poco, es decir, ¿qué ganan los palestinos con esta propuesta? Un alto el fuego de 2 meses para luego continuar la guerra sin además tener una de las bazas más importantes que han tenido hasta ahora, que es tener a una serie de prisioneros, de rehenes o de retenidos, como lo queramos llamar. La propuesta realmente, vamos, no me extraña que la hayan rechazado, es inadmisible. Es inadmisible. ¿Qué consigue Israel? Gana tiempo. Y más ahora cuando el nivel de pérdidas empieza a ser preocupante. Además, enfría la situación interna, donde las protestas ya son continuas contra el gobierno de Netanyahu, precisamente por el tema de los rehenes. Además, cumplirían uno de los principales objetivos de la campaña militar, que es la liberación de los rehenes. Entonces, se le da todo a Israel, es decir, con este plan se le da todo a Israel. ¿Y qué ganan los palestinos? Ni hay retirada de las tropas israelíes, ni hay un alto el fuego definitivo, se acaba la guerra, no se pueden desplazar las poblaciones que han sido expulsadas a regresar a sus domicilios. Es decir, no tiene ningún sentido. Esto, de verdad, más parece una operación política para acallar las críticas internas, ganar tiempo y, además, de alguna forma, dar la sensación ante la comunidad internacional de que Israel ha propuesto un plan de paz. Esto no... En el fondo, es tomarnos a todos por imbéciles, ¿no? Es decir, yo creo que no tiene ningún sentido. Y lo de tomarnos a todos por imbéciles va un poco en la línea de ese supremacismo típico sobre todo de países occidentales y demás, de considerar que a los demás se los puede engañar. Es más, ¿por qué iba a respetar Israel ese acuerdo? No respetó los acuerdos de Oslo, que eran mucho más importantes y con mucho más intervención de países y de potencias. ¿Por qué iba a respetar esto? En un momento que hubieran salido todos los rehenes, perfectamente podían decir que ha habido una provocación palestina, o incluso con una operación encubierta, y reiniciar las operaciones militares. No tiene ningún sentido. Estuvo esta propuesta por parte de Israel y el rechazo ya por parte de Hamás, pues un poco en la línea de lo que nos estaba comentando Juan Antonio, que no tiene mucho sentido, que era una propuesta un tanto más simbólica, se puede decir, un poco para calmar las aguas, como bien decía Juan Antonio, en un momento que muchas protestas ayer irrumpieron incluso en el Parlamento israelí. Efectivamente, lo que ha dicho Juan Antonio, estoy completamente de acuerdo con él y por añadir algo más, bueno, la presión que tiene el gobierno de Netanyahu cada vez es mayor, lo habéis señalado los dos, es decir, sobre todo porque además la presión viene de grupos distintos, es decir, está la gente que protesta directamente ya contra una guerra que no tiene objetivos claros y si tiene objetivos claros son incumplibles, es decir, como por ejemplo expulsar a los 2 millones de habitantes de gazitíes, es decir, de habitantes de Gaza, es decir, esto es inviable, ¿no? De ahí las propuestas rocambolescas como llevarlos al Congo y demás, que claro, luego el Congo dijo, ¿pero qué dicen? Bien, está teniendo protestas ya por la propia guerra en sí, por lo que está costando, es decir, no olvidemos que el coste económico es enorme para Israel y porque además hay un grupo,
que se entiende, de familiares de los rehenes que están en manos de Hamas, que cada vez hacen protestas mayores y más fuertes, y con toda la razón. ¿Por qué? Porque se temen algo que yo también me temo, y es que de esos objetivos declarados por parte de Netanyahu y su gobierno de psicópatas está el acabar con Hamas, otro es el recuperar, el rescatar a los rehenes, y claro, ese segundo no se lo creen, y tienen buenas razones para no creérselo. No olvidemos que los propios periódicos israelíes, o sea, estamos hablando de los medios de comunicación israelíes, no del mundo árabe ni nada por el estilo, ya han dicho, ya han señalado que la directriz Aníbal se está aplicando, y no se está aplicando solo para los soldados, sino también para los civiles. Es decir, la directiva Aníbal lo que viene a decir es que una vez que se encuentran soldados o incluso ya civiles en manos o capturados por parte de Hamas o de cualquier otro, el ejército israelí tiene que asesinarlos. Y eso es lo que se temen las familias, que cuando se encuentren a algunos rehenes que en alguna de estas operaciones militares los eliminen. El propio ejército israelí. Esto está publicado, ¿eh? O sea, no es que yo lo... La directiva Aníbal, sí. La directiva Aníbal está publicado, y publicado por periódicos israelíes. Es decir, que han investigado el tema. Y luego tienen otro problema. Y bueno, y luego está la cuestión propagandística. Es decir, bueno, efectivamente Estados Unidos está muy presionado porque se ha metido en un lío, como suele ser habitual, del que no sabe salir. Luego iremos al tema, supongo, de Yemen, es decir, del que no sabe salir. Y, bueno, pues tiene que hacer un paripé de que está haciendo algo y de que está buscando una salida al conflicto, está presionando al gobierno de Netanyahu para que haga algo, aunque sea florituras. Es decir, entonces, bueno, pues ha salido esta propuesta que es propagandística para decir, no, hacemos un parón, una tregua de 2 meses y tal. También refleja, aunque eso sea un asunto secundario, también refleja el desastre de operación que lleva el ejército israelí, y sobre todo su gobierno, que es el que al final decide. Se iba a ocupar Gaza en nada, llevamos más de 3 meses, y no solo no se ha ocupado Gaza ni se ha acabado con Hamas, al revés. Es decir, se han tenido que ir al norte, no nos olvidemos. Es decir, el eje de la resistencia está haciendo un trabajo extraordinario, desde el punto de vista militar, me refiero. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Hezbollah es fijar tropas de Israel con una guerra de muy baja intensidad, en la que obliga a tener allí pues, la tira de un montón de tropas, y que además ha provocado el éxodo obligatorio por parte de Israel de unos 200 y pico mil colonos, que le están presionando a Israel diciendo: yo quiero volver a mi casa, ¿qué hacen ustedes? De ahí que, esperemos que no, pero de Israel se puede esperar todo, de que se esté barajando la posibilidad de hacer una ofensiva en profundidad dentro del Líbano. Esperemos que no les dé por ahí, pero si les da por ahí, la catástrofe es segura, y una nueva derrota de Israel. Israel ahora mismo está en una situación cada vez peor, donde no cumple ninguno de los objetivos proclamados el día 7 de octubre del año pasado, y más bien todo lo contrario, se encuentra en una situación en la que está perdiendo. Hay que decirlo así, Israel está perdiendo. Si sigue en esta línea, perderá más. Es decir, y al final nos encontraremos con la peor derrota de la historia de Israel, con diferencia, aunque gane todas las batallas. Es decir, pero perderá la guerra. Así es. Es decir, cuando esto comenzó, yo recuerdo las primeras intervenciones que tuvimos, todo el mundo temía una escalada general en todo el Oriente Medio, ¿no? Es decir, yo dije que recuerdo perfectamente que a mí me daba la sensación que lo que se iba a ir era una guerra de baja intensidad, prolongada, porque cuanto más la prolongue, más vas a desgastar a un enemigo que no puede sujetar una intensidad de guerra como la que ha estado llevando en estos meses. Es imposible. Y entonces le abrirán más frentes. Y si Israel abre el frente norte con el Líbano, con Hezbollah, se le abrirá un frente en los altos del Golán. Y si no, se le abrirá en el Golfo Pérsico.
ya están llegando misiles desde Irak a puertos israelíes. Ayer mismo. Es decir, la situación es muy, muy delicada y, como siempre, han hecho un plan de entrada en un conflicto, pero sin plan B y, sobre todo, sin plan de salida. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué piensan? ¿Que jamás va a aceptar esto? ¿Ahora qué hacemos? Es que, de verdad, yo no sé, yo creo que el nivel de los estadistas y estrategas de los últimos 60, 70 años ha bajado mucho, porque hay cosas que realmente son incomprensibles. O es que siguen pensando que son invencibles por el hecho, no sé, de ser israelíes o de ser occidentales. No lo sé, no lo entiendo. Porque es que sobre el plano las cosas se parecían bastante claras. No lo sé. Fernando, de momento lo que está pasando, lo que está haciendo Estados Unidos, no solo, porque también le está ayudando Reino Unido. Decía Fernando que también hablaríamos de lo de Yemen, de las tensiones en el Mar Rojo. Juan, de momento lo que pasa es que Estados Unidos y Reino Unido siguen bombardeando. En este caso, de hecho, decían los hutíes, hasta 18 ataques en varias regiones de Yemen, en una escalada pues que cada vez va más, ¿no? Decía Biden que no tenía ninguna intención de un conflicto. Bueno, no solo Biden, Sullivan, Blinken, todos diciendo que no quieren una escalada del conflicto, pero una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, ¿no, Juan? Que parece prácticamente lo contrario. Mira, 18 ataques en un día es mucho menos de lo que a veces ataques que han tenido de Arabia Saudita y Emiratos cuando han estado en 7 años en guerra. Es que no estamos hablando de nada que los yemeninos sean capaces de aguantar, y más teniendo retaguardia estratégica. Es decir, que tiene allá a varios países que le van a surtir. Es decir, en primer lugar, lo que sí hay que tener en cuenta es una cosa. No se puede desligar lo que ocurre en Yemen de lo que está ocurriendo en Palestina. Porque una cosa es consecuencia de la otra. Entonces, pretender que simplemente por bombardear a los yemeníes una semana, 2 semanas, 3 semanas, 5 semanas, vamos a ver cuánto se aguanta. Con eso se va a solucionar. No, si no se soluciona el foco del conflicto, la raíz del conflicto, y esa está en Palestina, ¿por qué van a dejar los hutíes de hacer lo que están haciendo? Y si no son los hutíes, mañana serán los iraquíes, las fuerzas de defensa popular iraquí, que ya están atacando las bases norteamericanas en el norte de Siria, las bases norteamericanas en Irak. Bueno, bases de ocupación, porque sabemos que están ahí de forma ilegal, son fuerzas de ocupación. Y si no, será Hezbollah quien lanza los ataques, etcétera, etcétera. Igual que Malasia ha empezado a cortar el estrecho de Malaca a los barcos israelíes. Si es que esto, de verdad, lo que se llama escalada, todo el mundo piensa en la escalada en una gran guerra, una gran conflagración, y aquí se monta un carajal de muchísimo cuidado. No, estamos viendo la escalada con cuentagotas, la escalada en cámara lenta, pero cada vez la situación va a ser más difícil precisamente para esas potencias occidentales que están ahí para ayudar a Israel, que al final es Estados Unidos, el Reino Unido y algún país europeo, y Israel. Es decir, la situación, es decir, todo lo que no pase ahora mismo por establecer un plan de paz que tenga como final la aplicación de la resolución 242 de Naciones Unidas, no ayudará a arreglar el conflicto. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Os voy a dar una cosa, esto grabarlo bien, porque esto no ha sucedido nunca en Negocios TV, en mi caso, digo. Voy a estar de acuerdo con Biden. Atentos, atentos. Esto es, atentos, Biden dijo no hace mucho, cuando le preguntaron, dijo, pero los bombardeos estos que están haciendo ustedes contra los Houthis en Yemen sirven para algo, y dijo no. Y le preguntaron luego, ¿y van a seguir entonces haciéndolos? Dijo sí. Esto retrata muy bien lo que es la política exterior norteamericana o la política militar, o sea. A ver, no pueden hacer otra cosa, Fernando. No pueden ya. Pero el desnorte, quiero decir, o sea, te metes en un lío que es el de intentar, entre comillas, de bloquear el estrecho de Bab el-Mandeb a base de bombardeos. Se sabe desde hace, bueno, tú lo sabes mejor que yo, es decir, que no se ganan las guerras bombardeando aviación, que si no metes un ejército de tierra después, no hay tu tía, es imposible. Entonces, bueno, esto es paripé. Ahora, como han entrado en el paripé, pero ya no saben qué hacer, porque ya pues, sigue bombardeando y no pasa nada, pues han dicho que van a escalar y que van a hacer una operación que no han especificado cómo va a ser. Es decir, otra metedura de pata, porque improvisan. Y ese es el gran problema de Estados Unidos, cada vez improvisa más
con un gobierno de demócratas que no sabe lo que hacer. Es decir, que no tiene, como tú bien señalabas, que no tiene estrategias de salida. Es decir, pero de ningún sitio. Es que escalar la situación, si Estados Unidos ahora y sus aliados escalan la situación, lo que se va a provocar es una situación todavía mucho más delicada, que va a afectar, por supuesto, a la economía mundial, va a afectar a la situación geopolítica y va a afectar a los procesos electorales en Estados Unidos. Es que, es decir, es que tiene muy mal la salida el escalar además ¿hacia dónde? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ocupar Yemen? Claro, es decir, es que pero si tiene, como he dicho, tiene retaguardia estratégica. Es muy difícil vencer a un país que tiene retaguardia estratégica. ¿Por qué? Porque si en un momento determinado Yemen necesita 10.000 voluntarios para mantener la lucha, los va a tener. Serán iraquíes, iraníes, pakistaníes o de donde sea, pero los va a tener. Es decir, entonces, ¿qué van a iniciar? ¿Una campaña militar a lo grande para ocupar otro país? ¿Para salir como en Afganistán o como en Irak? Claro. Es que fíjate, Juan Antonio, fíjate, los saudíes y los emiratíes buscando la manera de salir del conflicto de Yemen y estos idiotas pensando la manera de entrar. Pero además, vamos a ver, que las fuerzas que tienen desplegadas en la zona no da para más que unos bombardeos, no da para más. Si es que voy a interceptar algún barco, bombardear, no da para más. ¿Qué van a hacer? O sea, desplegar tropas en el terreno. Eso lleva semanas o meses de planificación. O sea, estaríamos hablando para una operación ya para primavera, verano. Y mientras tanto, la guerra sigue. Es decir, es que yo sinceramente no lo veo. No hay racionalidad ninguna en todo esto y obedece una vez más lo que tú dices a la improvisación en el fondo es una señal de debilidad terrible la que está dando Estados Unidos y sus aliados. Claro, y eso que dices es muy importante porque el mundo se da cuenta, todos los países se dan cuenta de la debilidad de Estados Unidos. Y entonces, ojo, y como con lo que hace cada vez más es demostrar esa debilidad de forma más patente, es decir, en el que es un imperio desnortado, es decir, sin saber qué hacer, abriendo focos de guerras, o directa o indirectamente, como en Ucrania, como en Oriente Medio. Ya solo le falta abrir el de China para liarla. del todo. A ver, que lo pueden hacer, ¿eh? Porque de esta gente se puede esperar cualquier cosa. El problema es que no estamos con actores racionales que analizan sus intereses particulares, egoístas. Es decir, bueno, con esa gente uno se puede entender y los puede entender lo que hacen, pero con actores irracionales como la señora Nuland, es decir, que son ideólogos enloquecidos, por ejemplo, pues no se puede esperar nada. Es decir, pues bueno, se puede esperar cualquier cosa, mejor dicho. Eso es decir, se puede esperar cualquier cosa. Entonces, claro, ante eso, de ahí la peligrosidad de Estados Unidos como imperio en decadencia, como imperio en proceso de desintegración, que puede hacer cualquier cosa a la desesperada. Y ese es el problema en el que estamos sumidos todos. Toda la humanidad, ¿eh? Esto no es cosa de Yemen, de Ucrania, de Palestina, no, toda la humanidad, porque no sabemos por dónde puede salir. Y en el marco de unas elecciones generales a cara de perro, para elegir presidente. Es decir, donde también pueden hacer cualquier tipo de cosa. Yo lo sigo siempre, no sé lo que van a hacer o cómo se va, pero vamos, no sería la primera vez que matan a un candidato presidencial o a un presidente en Estados Unidos, por ejemplo. Es decir, que los demócratas no están dispuestos a perder estas elecciones. Ni por las buenas ni por las malas. Es que el Estado profundo se juega mucho. Efectivamente. No se solo juega mucho. Es que el Estado profundo se juega mucho. Cualquier cosa es posible. Pero vamos, tenemos que tener, bueno, yo lo he dicho muchas veces, tenemos que tener en cuenta que este año, donde además tenemos un procesos electorales por todo el mundo, es decir, puede ser, vamos, va a ser un año histórico, en el sentido de que seguramente va a ser todos los sentidos. Va a ser un año histórico en todos los sentidos, me lo temo. Sí. Bueno, pues Juan, Fernando, un año histórico, estáis poniendo el foco en Estados Unidos, hablabais de Trump, que por cierto va ganando con bastante soltura en estas elecciones de New Hampshire, apunta, más allá de que el propio Ron DeSantis haya dejado directamente la candidatura, pues apunta que va a ser candidato republicano pues prácticamente seguro, en un momento en el que, como decíais, Estados Unidos está débil, que vamos a decir de su presidente, de Joe Biden, y además se le abren nuevos frentes, Juan Antonio, con Irán en las últimas horas, que está lanzando un aviso a Estados Unidos. Dice que estos movimientos, estos bombardeos que comentabais,
intensifican aún más lo que ocurre en Oriente Medio, las tensiones, ¿no? El conflicto de Oriente Medio. Claro. Irán también va lanzando mensajitos poco a poco a Estados Unidos que parece que pues, se va cansando, ¿no? Claro, pero porque es un actor más del mismo conflicto. Claro. No lo olvidemos. Es que estamos hablando del mismo conflicto. Entonces, a medida que hay una acción del enemigo, la otra parte reacciona. Y reacciona, ¿qué? ¿Lanzando una escalada? ¿Lanzando misiles iraníes a diestro y siniestro? No. Reacciona efectivamente poniendo en evidencia que esto no va a arreglar el tema. ¿Por qué? Porque se sabe retaguardia estratégica, porque se sabe que si los hutíes necesitan 500 misiles más, le van a llegar. Porque si las fuerzas de defensa iraquíes necesitan más cohetes para lanzarlos contra las bases norteamericanas, les va a llegar. Y porque si Hamás necesita más armamento para la resistencia en Gaza, le va a llegar. Entonces, ¿qué hace Irán? Pues pone las cosas, las suelta, dice aquí, y usted está elevando la tensión. O sea, es usted quien está elevando la tensión. Estamos entre el juego lógico, juego diplomático, político, en el que cada actor va moviendo piezas. La cuestión es que el eje de la resistencia las mueve de forma muy pausada, muy pensada, muy calibrada, para evitar efectivamente lo que pudiera ser una escalada que se saliera del control que ellos quieren. Claro, ellos no están pensando en enfrentarse a una guerra abierta con Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN, Corea del Sur y Japón. Ellos no están pensando en eso. Están pensando en ir desgastando a las fuerzas enemigas que están en su teatro de operaciones, que es lo que importa. Y desgastar no solamente a las fuerzas enemigas en el sentido militar, en el sentido económico, político, diplomático. Es decir, ¿aumentan las protestas a favor de Palestina a lo largo de todo el mundo? Sí, eso es una victoria, aunque no sea bélica. Porque en la guerra híbrida no todas las operaciones militares son bélicas. Hay operaciones planificadas en el plan de campaña militar que no son operaciones bélicas. Y el hecho de que este fin de semana pasado hubiera manifestaciones a favor de Palestina prácticamente en todo el globo es una victoria. Es una victoria de Irán, es una victoria de Hezbollah, es una victoria de Hamás, es una victoria de Yemen. Y eso es lo que parece que los estrategas occidentales no acaban de entender. Fíjate que incluso gran parte de la elaboración de lo que es la guerra híbrida ha salido de plumas norteamericanas, ¿no? De analistas norteamericanos y de estrategas norteamericanos. Bueno, pues a pesar de eso parece que no lo quieren entender. ¿Y eso qué nos indica? Lo que decía Fernando. Nos indica el estado de decadencia que tienen ahora mismo las potencias occidentales, en un marco en el que es decir, no saben cómo moverse. Y están como elefante en cacharrería. Pues Juan Fernando, os voy a pedir un par de minutos porque tenemos muchísimos temas sobre la mesa, Fernando. Os quiero preguntar por los bombardeos en Kiev y en Kharkov, este vídeo que ha publicado la CIA en ruso, que estoy seguro, Fernando, de que tiene muchas cosas que contarnos, y los rumores de Zelensky, bueno, lo habéis comentado vosotros ya en muchas ocasiones, Zelensky queriendo destituir a Zaluzny, que empiezan a hacerse cada vez más evidentes en Kiev. Vamos a hacer una breve pausa, un par de minutos, y enseguida volvemos, analizamos todo esto y mucho más en Todo es Geopolítica. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, como les decíamos, con muchos asuntos encima de la mesa. Este vídeo que ha publicado la CIA, rumores en Kiev de que Zaluzhny pueda ser destituido y sobre todo los bombardeos, los ataques de precisión que han tenido lugar en las últimas horas en Kiev y en Kharkov. Hasta 41 misiles, según apuntan algunos medios balísticos intercontinentales. Fernando, si te parece empezamos por esto. Cuéntanos cómo ha sido este ataque y también si es una venganza de lo que comentábamos a principios de semana, de este ataque que tuvo lugar por parte de Ucrania a un mercado en Donetsk que acabó con la vida de muchos civiles. Ha dicho Peskov que no, pero quiero saber cuál es tu opinión. No, venganza ninguna. Es decir, vamos a ver. Si Rusia quisiera vengarse en algún momento de algo que ha hecho Ucrania, nos íbamos a enterar, pero bien. Quiero decir, vamos a ver, destrozaba en una sola noche media Ucrania. No, los rusos no van por ahí. Es decir, de hecho, fíjate qué contradicción. Los que se preocupan por los rusos, lo ha dicho Lavrov el otro día en Naciones Unidas, es decir, ayer, ¿vale? Es decir, los que se preocupan por los civiles ucranianos, curiosamente es el enemigo, es decir, los rusos, mientras que el señor Zelensky le da absolutamente igual que maten 100.000 como 1.000.000, y los europeos y los norteamericanos lo mismo. Es decir, porque prolongar la guerra, una guerra que ya está perdida, es seguir dejando que muera gente, que maten gente los rusos en esa guerra para nada. Eso es un crimen de guerra, para empezar, pero bueno, por el que habría que condenar a Zelensky y a muchos dirigentes europeos y de Estados Unidos. Pero es que, vamos a ver, es decir, ha habido 40 y tantos ataques. Lo de todos los días. Es decir, todos los días, lo que pasa es que no son noticias. Los rusos, con drones, con misiles, están atacando. De hecho, si cogemos las dos últimas más grandes que ha habido, una el 29 de diciembre y otra, me parece que fue el 2 de enero, ahí el ataque fue de más de 100 misiles. Estamos hablando solo de misiles, más drones. Es decir, no, este es un ataque como otro cualquiera. Y tú fíjate hasta qué punto de degradación la mayor parte de la prensa o la inmensa mayoría de la prensa occidental o de los medios de comunicación occidentales te presentan algo irrelevante y no porque uno menosprecia a los muertos. Un muerto es importante, uno solo, pero algo que desde el punto de vista militar es irrelevante, incluso desde el punto de vista de una hipotética represalia, es irrelevante como que han muerto 2 personas en el ataque. Eso lo que te indica es lo contrario. Es decir, lo cuidadosos que son los rusos a la hora de atacar objetivos objetivos militares que están dentro de ciudades. Es inevitable que alguien muera, pero ¿cuándo sale ya diciendo, por ejemplo, que Israel ha atacado hospitales, de todo, ha hecho unas matanzas en objetivos civiles en donde no mueren 2 personas al día? Mueren en número de cientos, o sea, han muerto 100 y pico, hoy 200 y pico, es decir, y eso ya no es noticia. Y quiero decir que está claro, es decir, esto no es ninguna represalia. De hecho, lo que ha demostrado el ejército ruso y Rusia es un aguante ante las provocaciones inaudito, inusual en cualquier guerra. Le destrozan el puente de Ger, bombardean la central nuclear que está en manos de los rusos. Han hecho todo tipo de desmanes. No olvidemos el ataque que hicieron hace un par de días contra Donetsk, en donde hubo 25 muertos más o menos. Es decir, esto es el pan nuestro de cada día, por desgracia, desde hace 9 años, donde nadie lo sacaba. Es decir, ha tenido que llegar esta guerra para que se hagan eco, eso sí, torticeramente, para decir que malos son los rusos, que han hecho un contraataque o lo que sea, y han muerto 2 civiles, pero si vamos a ver,
poco más de 3 meses, ha habido 20 veces más, ¿qué digo? 20 veces, es decir, no sé la cantidad, muchísimos más muertos en un conflicto, en un territorio enano, pequeño, con 2 millones de habitantes, que en casi 2 años en la guerra de Ucrania, muertos civiles. ¿Pero de qué estamos hablando? Yo a veces pienso, fíjate lo que te digo, yo a veces pienso que los rusos están teniendo una actitud excesivamente bondadosa con el ejército ucraniano. Ojo, y fíjate la diferencia que hay entre los ucranianos y los rusos. Los rusos van a Avdiivka. Avdiivka, ¿por qué van los rusos a tomarla, a conquistarla? Que la van a tomar, como, por cierto, ya lo dijo, bueno, José Antonio, lo dije yo, lo dijo mucha gente. Es decir, el mes pasado, es decir, el año pasado, Avdiivka caerá en finales de este mes, principios de febrero, que es lo que va a pasar efectivamente. ¿Pero por qué van a eso? Porque se preocupan de la gente, y en este caso se preocupan de los suyos, de la población civil. O sea, atacar el punto fortificado más difícil de todo el frente, desde el punto de vista militar, es absurdo. Desde el punto de vista de proteger a tu población civil, sí tiene sentido. Es decir... Porque desde ahí salen los ataques a Donetsk. Claro, porque desde ahí, con cualquier cañón, te llega a Donetsk y saben que tienen que eliminar esa fortaleza de Avdiivka, que ya digo, es la fortaleza más dura de todo el frente, con las mejores posiciones y búnkeres, lo que supone, por lo tanto, más pérdidas para los rusos, más dificultad, pero lo hacen, se sacrifican porque quieren salvar a su población civil de los ataques constantes que han recibido desde allí, desde hace casi 10 años. Esta es la diferencia entre el ejército ruso y el ejército ucraniano, que se dedica a reclutar gente a palos. Pues esa hay un dato que sería para reflexionar, ¿no? Sí. Cada vez que el régimen de Kiev lanza ataques contra población civil en Donetsk, en poblaciones cerca de Donetsk como el Rorka, no sé, es decir, se contradice a sí mismo en su pretensión de decir que eso es territorio nacional ucraniano y que esos son ucranianos, porque está bombardeando a su propia población. Por lo tanto, conforme al derecho internacional muy bien utilizado por la OTAN para agredir a Libia, la responsabilidad de proteger, el ejército ruso tiene toda la responsabilidad de proteger a esas poblaciones. Es decir, yo no sé si de esto se percatan o si alguien hace la reflexión. Es decir, porque cuando se atacó el otro día a Belgorod, era territorio ruso y fue un crimen de guerra. Pero es que cuando se atacó a Donetsk, antes de ayer, un mercado, en la hora de mayor afluencia de un domingo, eso es muy difícil de justificar. Claramente es un ataque contra la población civil que Kiev dice que es ucraniana. O sea, un ataque contra la propia población. Hasta Naciones Unidas, por primera vez, ha tenido que levantar la voz ya sobre este tipo de acciones que son injustificables, porque además, desde el punto de vista militar, no añaden nada. Es decir, esto no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues es una situación muy triste que solo obedece al grado de desesperación que se vive en el régimen de Zelensky. Y con esto, si queréis, comento un poco lo de los rumores de destitución de Zaluzhny, jefe de Estado Mayor del ejército ucraniano, para colocar en él al hombre de la CIA, Kirill Budanov, jefe de la inteligencia ucraniana, responsable de ataques terroristas en territorio ruso y fuera de territorio ruso, y uno de los personajes quizá más desquiciados de toda esa gente que gobierna en Kiev, ¿no? Yo no sé si han calibrado bien el movimiento, porque Zaluzhny, lo que sí es verdad es que tiene el apoyo del ejército. Intentar destituirle de mala manera, y si no está muy bien justificado, puede provocar todavía una fractura mayor dentro del régimen en Kiev. Y mucho me temo que todo esto antes de cuando tenían que celebrarse esas elecciones, que no, vamos, o sea, a día de hoy yo digo que no hay capacidad de celebrar, ni ya hay tiempo, es más, que habría que modificar una ley ucraniana, bueno, es decir,
la que establece la ley marcial. Porque si no hay declaración de guerra, no se puede poner la ley marcial. Si no puede haber ley marcial, puede haber elecciones. Luego, suspender las elecciones justificando por la ley marcial es un fraude de ley. Es decir, todo eso está muy embrollado. Lo que indica claramente es que están apuñaladas dentro de Kiev, dentro del gobierno de Zelensky, dentro del Estado Mayor del Ejército, y que todo esto va a ir en detrimento mucho más todavía de la efectividad en el campo militar y también de la percepción que tienen sus aliados fuera para seguir implicándose en una guerra que cada día que pasa se ve más perdida. Claro, es que, fíjate, es decir, Budianov es un tipo de los más siniestros que pululan por allí, es decir, pero es que una destitución de Zelensky, yo no sé cómo, si se lo han pensado, podría incluso provocar un golpe de Estado militar. Y ya tenemos el lío. Bueno, el lío para los ucranianos. Es decir, puede acabar en una guerra civil. Es que claro, el militar siempre puede acabar en una guerra civil. Entonces, España, o sea... Claro, tenemos ahí una situación que si vemos el conjunto, tenemos un ejército que ya no tiene reservas y que por eso tiene que mover de un sitio a otro de la línea del frente cada vez que se le hace un agujero en algún lado, pero claro, mover para tapar un agujero significa abrir otro, es decir, porque está moviendo tropas de un sitio a otro. En el que sigue retrocediendo, ya digo, a Avdiivka le queda muy poco, pero no solo a Avdiivka, es decir, en toda la línea del frente están avanzando los rusos y están sobre todo, no olvidemos que el objetivo de Rusia no es conquistar territorio, es colapsar el ejército ucraniano, y están en ello. Pero si a eso le unes el colapso interno de las élites ucranianas, del régimen ucraniano de Kiev, junto con la crisis económica que tienen, la imposibilidad de dar esas grandes cantidades que daba Estados Unidos y la Unión Europea, fundamentalmente para armamento y corrupción, que va todo ligado, es decir, pues se están encontrando con problemas de suministro, de municiones, con problemas de todo tipo, y esto, pues yo digo, vamos, puede colapsar perfectamente antes del verano, porque todo ya está dándonos los síntomas, casi de manual, de un país que está al borde de la derrota. Es decir, por enfrentamiento entre las élites internas, por derrota en el mismo frente, por falta de recursos económicos, por falta de recursos materiales para la guerra. Es decir, y un Estados Unidos que cada vez se desentiende más, bueno, que le echa la culpa del gobierno, el gobierno Biden a los republicanos, pero que con eso se lava las manos, porque lo que quiere es no saber nada de Ucrania de cara a las próximas elecciones presidenciales norteamericanas. Y quiere quitarse eso de encima y, a ser posible, dejarle el cadáver a los europeos y que gestionen la ruina que va a ser Ucrania dentro de la Unión Europea con un pozo negro, un agujero negro sin fondo al que le va a tener que echar dinero durante los próximos, yo que sé, 50 años. No, fíjate ya que la situación es que sí, si no llegan en las próximas semanas esos 60.000 millones de dólares y esos 50.000 millones de euros prometidos, a Ucrania no le queda más remedio que darle a la maquinita del dinero y generar una hiperinflación. Porque no hay para pagar ni a las tropas, ni a los funcionarios, ni a los médicos, ni a los profesores, ni a nada. Es decir, estaríamos ya ante un Estado fallido que tira de la maquinita, crea una hiperinflación, todo se pondrá a la venta a precio de saldo, o sea, es un desastre. Y esto es lo que están abocados. Vamos, si la situación no cambia sustancialmente de aquí a no mucho, ¿eh? Es decir, pues ahondando en este desastre, Juan Fernando, yo creo que estoy describiendo muy bien la situación en el frente. Lo ha comentado en varias ocasiones Fernando. De hecho, hoy había un informe del Instituto de la Guerra estadounidense que hablaba de avances de Rusia en el sur de Avdiivka. Cada vez, como dice Fernando, pues parece más cerca de tomar esta zona, pero os quiero mostrar también, estabais hablando del papel de Estados Unidos, de que Biden quiere lavarse un poco las manos, ¿no? Quitarse del medio y sobre todo pues que no se relacione mucho con Ucrania de cara a las elecciones, pero ha habido un mensaje de la CIA en las redes sociales que ha llamado mucho la atención, estoy seguro de que a vosotros pues también, un mensaje en el que quieren intentar captar espías rusos, hablan de corrupción en Rusia. Bueno, voy a ponerlo y vosotros lo calificáis ahora, venga, vamos a escucharlo. В голове бесконечные мысли. Улыбаюсь жене, сыну. А внутри вопрос: хватит ли мне смелости
чтобы противостоять этому предательству. Отец был практичным человеком. Bueno, pues este es el vídeo, son más de 2 minutos, o sea que no lo vamos a poner entero, pero quiero saber un poco vuestra opinión, Fernando. ¿Qué te parece este movimiento por parte de la CIA llamando a espías rusos? Dice Peskov que no es la primera vez que lo han hecho y que tampoco han tenido mucho éxito. O sea, no creo que Putin esté preocupado, ¿no? No. Yo también casi que estoy seguro, fíjate, de que Putin preocupado por esto no está, fíjate. Pero bueno, a ver, ninguna novedad. La CIA hace cada cierto tiempo publicaciones en periódicos de Estados Unidos y tal, pidiendo gente que se apunte. Es decir, o sea, quiero decir que este tipo, a ver, evidentemente ningún espía, o sea, si tú quieres que un espía se pase, un espía de Rusia se pasa a tu bando, del sitio que sea, no montas un spot publicitario diciendo, oiga, espías rusos, pásense a nosotros, que van a vivir mejor, le vamos a pagar más y van a ser ustedes estupendos. Por esa vía ya te digo yo que ni uno. Es decir, no captas ni uno. Es decir, eso se hace de otras maneras. Bueno, ¿esto qué es? Propaganda. Más de lo mismo. Propaganda, es decir, propaganda para... Pero muy mala propaganda, ¿eh? Muy mala calidad. Es decir, para que vean que, fíjese, ya estamos tentando a los rusos porque estamos seguros de que sus espías se van a pasar a nosotros. Bueno, este cuento se lo pueden creer, pues yo qué sé, es decir, pues, niños de pocos años. Esto es muy infantil. Es decir, es una forma de yo no sé si la propaganda, yo creo, no sé si será para la población, para la opinión pública occidental, porque de esto a los rusos se van a reír. O sea, el ciudadano ruso se va a reír. Quien conozca, tú y yo hemos estado por allí, y los conocemos, estos se van a reír. Esto es una ridiculez. Es decir, realmente es muy infantil. Primero porque además indica una cosa. Si tú tienes necesidad de atraerte espías rusos, es por 2 razones. Una, porque la inteligencia rusa te está haciendo daño. Y entonces necesitas, y como la tuya no está logrando entrar adecuadamente a infiltrarse dentro del Estado ruso, vas a ciegas. O sea, eso es lo primero que te indica. Y lo segundo que te indica es que no tienes controlada la inteligencia rusa. Que, lógicamente, si la tuvieras controlada, no harías anuncios. Irías personalmente, les intentarías convencer, mandarías a la rubia de turno, estas cosas que hemos visto en las películas y demás, para captar un espía. Cuando se hace un spot publicitario de este tipo, aparte de demostrar un infantilismo que asusta en gente que tiene maletín nuclear, aparte de demostrar ese infantilismo, lo que demuestra también es que ni tienen controlada la inteligencia rusa, que esa inteligencia rusa les está haciendo pupa y que tú no eres capaz de tener una infiltración adecuada dentro del Estado ruso para conseguir información. Esto es lo que demuestra. Y al revés, es decir, que tú no tienes controlados ni conoces bien cuáles son las redes rusas en Estados Unidos. Ni tienes controlada la inteligencia rusa y ni la tuya es capaz de infiltrarse. Desde el punto de vista de la comunidad de inteligencia, el que vea esto dice... Se parte de risa. No, claro, es que se parte de risa. Es decir, claro, no sé. Es decir, yo vuelvo a lo que cuando comentamos el programa. A mí me llama la atención el nivel tan patético, tan mediocre, que empiezan a tener estrategas, la inteligencia, el Estado Mayor y demás, de algunos países occidentales, porque no sé de verdad dónde han estudiado. Claro, yo últimamente estoy soltando mucho una palabreja, es decir, que viene del griego, kakistos. Kakistos. Viene del griego, pero se inventó en el siglo XX, kakistocracia, que es lo contrario de la aristocracia. La aristocracia es el gobierno de los mejores, se supone, ¿no? La kakistocracia es el gobierno de los peores. Pues en eso estamos en Europa y en Estados Unidos, y por eso dan miedo, entre otras cosas. Es decir, porque esta gente, como son inútiles, como son analfabetos, incompetentes, además de corruptos, por supuesto, es decir, y otra serie de cosas, pues tomarán decisiones de acuerdo a sus capacidades, que son estas, es decir, equivocadas. Entonces, incluso aunque pretendieran tomar decisiones, digamos, bien intencionadas, es que la van a liar, porque no tienen capacidad para tomarlas. No, claro. Ya digo, y el vídeo lo hará muy bien, con muy buena técnica, y estas cosas, pero te das cuenta de que detrás de ello no hay nada. No hay nada. Hay una ridiculez.
O sea, que me cuenten qué planes tienen los norteamericanos con respecto a Ucrania, con respecto a Israel, pero planes serios, no esto de improvisar según se van sucediendo los acontecimientos. Luego, Y, además, ojo, y no olvidemos una cosa, Juan Antonio, fíjate, la que tienen liada y el objetivo principal declarado tanto por demócratas como por republicanos es China. sí, ya, pero claro. Es decir, que ya la tienen liada como para meterte con China. Pero ¿Serán es que capaces de meterse con China? Rusia sería la retaguardia estratégica de China. Es muy, Sí, efectivamente. Es así. Mira, luego hay una cuestión con todo esto de los espías que de verdad, no sé, o sea, vamos a ver, en un momento de calma, de paz, pues yo qué sé, años 90, años 2000, donde la situación, o incluso los años 60, donde estaba la época de la distensión entre este y oeste, pues a lo mejor hacer que un espía de un lado se pasara al otro o hiciera de espía doble a cambio de remuneración económica, etcétera, etcétera, pues podía ser relativamente atractivo. Al fin y al cabo, ¿qué te arriesgabas? A que un buen día te acabaran intercambiando en el Checkpoint Charlie en Berlín. Eso es lo que te arriesgabas realmente. Pero en estos momentos se está jugando una partida tan importante y tan dramática que va a ser muy difícil que a un espía, por muy degenerado que sea, por muy corrupto que sea, vaya a pasarse sin más a jugar un juego tan peligroso como ese, porque igual le cuesta la vida. Ahora, es que acaba con un abrigo de cemento en el fondo del Manzanares. Es decir, no estamos en un momento como para jugar a esas tonterías. Con lo cual yo lo del anuncio es un disparate más. Es decir, yo es que no le daría más. Pues Juan Fernando, más allá de este anuncio, hoy, de hecho, la semana pasada seguro que se acuerdan, hablábamos mucho de una posible amenaza por parte de Rusia a la OTAN, con este diario que sacó el artículo Bill, con declaraciones también del ministro de Defensa, de Boris Pistorius. Pues hoy ha hablado sobre todas estas cuestiones Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, en un momento en el que esta semana, como dijo bien Juan Antonio la semana pasada, comienza el Steadfast Defender, este movimiento por parte de la OTAN. Vamos a escuchar a Stoltenberg diciendo que no hay ninguna amenaza por parte de Rusia a ningún país de la OTAN. Ojo, porque contradice al Bill, contradice a todo lo que se viene diciendo durante la última semana. Escuchamos a Stoltenberg. Don't see any direct or imminent threat against any NATO ally, and therefore we of course monitor closely what Russia does. We have increased our vigilance, our presence in the eastern part of the alliance, but the whole idea of that is to prevent any attack. Juan Fernando, muy rápido, tenemos un par de minutos. Contadnos cómo veis tanto este movimiento por parte de la OTAN como ahora está el tema diciendo que no hay ninguna amenaza directa por parte de Rusia. Hombre, vamos a ver, pues es que, pero esto se explica muy sencillamente. Como no hay ninguna amenaza, ningún portavoz oficial ni de la OTAN, la Unión Europea, ni ningún gobierno va a decir que hay una amenaza. ¿Quién dice lo de la amenaza? Eso se le deja y se le filtra a periódicos amarillistas como el Bild o el Daily Mail, que ha publicado un plan de invasión de Europa ruso para el año 2044. 2044. Que si posiblemente la OTAN ya no exista para entonces. Al ritmo que va no existe ya. Es decir, entonces, claro, hay un relato de consumo para la opinión pública, en el cual luego todo se puede desmentir, porque el Bill ya sabemos lo que es, se lo habrá inventado, el Daily Mail, los periódicos, los tabloides ingleses son, ya sabemos, sensacionalistas, etcétera, etcétera, y luego hay un discurso oficial en el cual, lógicamente, tienes que decir lo más adecuado a la realidad, porque si no quedas en ridículo. Claro, si Stoltenberg dice lo contrario, la siguiente pregunta es, oiga, ¿qué pruebas tiene usted de eso? Y como no hay pruebas, y va a quedar en ridículo, pues tiene que decir la realidad. No hay ninguna amenaza, como ya han dicho los rusos, pero es que no solo los rusos, lo dice Putin y lo dicen los satélites norteamericanos. No hay amenaza de concentración de tropas de ningún tipo en toda la frontera rusa con Europa. Pero es que además, es que esto se puede comprobar, es de esas cosas comprobables. Mira, hay por ahí, se puede encontrar fácilmente, y si no los proporciono yo. Se puede coger el número de tanques, de aviones, de combate y tal, de la Unión Soviética y compararlos con los de Rusia.
La Unión Soviética, que en caso de invadir, lo tenía más fácil porque empezaba en la República Democrática Alemana. Sí. Es decir, ahora no, ahora tiene que empezar más lejos. Y ves la diferencia de cifras, que es que Rusia, aunque quisiera, aunque se volvieran todos locos, no tiene capacidad de invadir Europa. Claro. Es decir, señores, Una cosa... es una cosa de locos, no tiene capacidad. No, hay otro relato oculto, que es de lo que se trata, ¿no? En el cual, pues, lo que se intenta es meter miedo a toda una población occidental para que se someta a una militarización que lleve a justificar unas privatizaciones para cubrir unos presupuestos de defensa disparatados que ayuden al complejo militar industrial. Y es más, y una segunda parte, lo que nos contaban en Davos y la señora von der Leyen en la Unión Europea, para cercenar la libertad de expresión, claro, el control dentro de Europa, justificándola con la seguridad. Es que los rusos nos atacan, hay que censurar. Claro, el espantajo ruso sirve para poner sistemas de control, mayor represión, mayor censura y justificar recortes sociales, etcétera, porque ha aumentado tremendamente los presupuestos de defensa, porque no va a atacar Putin. Bueno, pues de momento, Juan Fernando, este relato que bien estabas comentando, Juan Antonio, estos artículos por parte de Bill parece que se van desmontando, sobre todo pues con este discurso de Stoltenberg, pues que parece que es algo más razonable. Os doy las gracias, Fran, Juan Antonio, por pasar esta tarde con nosotros. Nos quedan muchos temas sobre la mesa, así que seguro que nos vemos muy pronto por aquí. Seguimos analizando y debatiendo sobre lo que sucede a nivel geopolítico. Muchas gracias a los dos, un placer. Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes también a todos los espectadores que nos han acompañado, a los que les digo que no se vayan, porque enseguida seguimos analizando toda la actualidad con geopolítica, con economía y como siempre con la mejor programación en Negocios Televisión.